Hola, muy buenos días. Pues el día de hoy no vamos a poder hacer la transmisión en directo por cuestiones de trabajo, pero bueno, les vamos a dejar un vídeo a consideración de unos comentarios de un grupo de personas sobre temas de sexualidad y este tipo de controversias que siempre levantan ampollas. Eh, Me gustaría hacer una pequeña revisión sobre lo que ha sido la sexualidad a lo largo de la historia y cómo ésta se puede explicar en distintos momentos. Con gusto, ahí van a ver nuestros datos. Si gustan que le hagamos llegar la presentación, con todo gusto se la hacemos llegar y con todo las ganas de compartirla. Bueno, si les parece, vamos a intentar explicar un poquito lo que pues, le he dado el título, ¿no?, de la historia del sexo a lo largo de la historia. Empecemos viendo un poquito cómo era el sexo en la prehistoria. El sexo en la prehistoria, como vemos ahí, siempre intentamos equiparar al hombre como animal desde el punto de vista de los primates. Entonces, como primates, pues hay una promiscuidad sexual que normalmente está relacionada a la inseguridad cotidiana. El macho era el que normalmente emprendía el cortejo y normalmente se acercaba hacia cualquier hembra que no estuviese protegida por otro macho. De hecho, pues por eso vemos muchas veces que los animales forman como colectivos en torno al macho dominante, al que normalmente denominamos macho alfa, y obviamente el tipo de vínculo que se genera básicamente es como de dominio, ¿no? Este macho más fuerte es el que protege a las hembras y obviamente pues tiene el privilegio de copular y de mantener relaciones con ellas y de tener hijos. Se considera que muy probablemente la penetración en aquellos momentos era por detrás, y ese pues de alguna forma es un indicador, un vestigio de por qué las nalgas femeninas se consideran un estímulo erótico para los hombres, ¿no? Porque pues de alguna forma esa postura, que como se le mal llama, de a cuatro patitas o de perrito, ¿no?, pues de alguna forma deja expuesto el órgano genital, y obviamente eso implicaba pues que el estímulo que se tenía mayor visibilidad era las nalgas, y obviamente pues es como un vestigio, ¿no?, que al hombre le estimule y le excite ese tipo de estímulo, ¿no? Ya en el Paleolítico empieza a darse indicadores de las primeras relaciones sexuales de, pues el hombre se hiergue, sería la palabra, ¿no? Es erguido en dos pies, entonces la relación sexual ya es frontal, y eso posibilita que tanto hombre como mujer se miren de frente, y el intercambio sexual además va a posibilitar abrazos y la expresión emocional. En ese momento las tribus siguen siendo nómadas, y normalmente el encuentro sexual se va a dar durante el periodo de celo. O sea, es algo muy curioso porque los antropólogos consideran que en el hombre, ¿no?, bueno, en el caso de la mujer, tenía un periodo de celo como los otros animales. Va a ser ya cuando se inicia la vida sedentaria, cuando parece ser que la mujer empieza a tener ya su periodo cada mes. Entonces de las pocas hembras que son fértiles todo el año, no en un periodo concreto como el celo. Aparece un concepto con la vida sedentaria que es la propiedad privada, el hecho de yo poseo este terreno, poseo estos objetos, y obviamente empieza a aparecer el concepto de también de sentimiento de estar unidos, ¿no?, de una unidad. Empieza a relacionar ya la cópula con el embarazo. Hasta el momento pues no había una relación directa, simplemente la gente salía embarazada, y ahora sí como que ya claramente se empieza a tener una noción de que tener relaciones sexuales va a implicar un embarazo. Normalmente se suele tener con fines reproductivos, no tanto con fines placenteros, ¿sí? Y empieza a aparecer la monogamia por primera vez en la historia del hombre. La monogamia sirve para que el patrimonio familiar perdure, ¿sí? Para que eso que tenemos, ¿sí? Pues si yo me quedo dentro de mi familia, con mi mujer y con mis hijos, va a quedar dentro de mi familia. De la otra forma, si tengo relaciones con otras hembras, pues voy a tener que distribuir mi posesión entre todos mis hijos, y obviamente pues se va a esparcer esa posesión. Eh, Falos y vulvas en ese momento empiezan a representarse como símbolos de fertilidad, y de alguna forma se tiene un culto religioso. De hecho vemos algunas pues, estatuas, ¿no?, donde pues, la prominencia de los pechos femeninos, de las caderas, ¿no?, como símbolo de fertilidad. Una mujer de caderas anchas y de pechos grandes pues es una mujer que puede procrear hijos y puede alimentarlos y amamantarlos. En el caso del hombre pues se centran fundamentalmente en el falo, ¿no? Pues un pene grande, un falo grande, pues es un hombre poderoso, un hombre que tiene una fuerza y un vigor. En ese momento
aparece una de las primeras diosas, que es la diosa Gaia, porque en este punto se hace una equiparación muy interesante de la mujer como dadora de vida con la tierra como dadora también de vida. Entonces se hace una similitud entre la madre tierra, de ahí viene la palabra, y la madre, ¿no? Entonces en ese sentido la diosa es dadora de vida, por eso vemos que normalmente cuando se representa esta diosa se representa como una mujer embarazada, que pues ese concepto se extiende a madre, y los frutos que da la tierra pues es una descendencia metafórica como los frutos que daría mujer. En ese momento la sociedad es totalmente matriarcal, todo gira en torno a la mujer, y la mujer es de alguna forma la que tiene el poder y la autoridad, y la que pues va a procrear. No va a ser hasta que aparece el politeísmo. Hay una realidad, hay muchos fenómenos naturales que el ser humano no puede explicar, e intenta dar explicaciones debidas a los dioses por cada aspecto de la naturaleza que el hombre no puede explicar. Normalmente va creando un dios, y es cuando empiezan a aparecer los dioses masculinos realmente. Aparece Apolo, que es dios del sol, Zeus o Júpiter, que es pues de alguna forma el padre de todos, ¿no? Hera, que es Juno, que es la diosa del matrimonio, Afrodita, la diosa de la belleza, Eros o Cupido, dios del amor, Poseidón, dios de las aguas. Entonces, si por ejemplo el ser humano no podía explicar por qué se producían las mareas, que hoy día ya sabemos que es por los ciclos lunares, pues lo que hacía era, básicamente hablaba de los caprichos del dios Poseidón, y obviamente la forma de tener esa tranquilidad pues va a ser de alguna forma ofrecer ofrendas a estos dioses, ¿no? Y pues obviamente estaba, pues como ven, el dios del amor, el dios de la belleza, el dios del matrimonio, etcétera, ¿no? Obviamente en ese sentido esos fenómenos no se podían explicar, y así como fuimos poco a poco conociendo más sobre esos fenómenos, esos dioses realmente fueron apareciendo. Ahí tenemos algunas imágenes de la diosa del amor y de la fertilidad, ¿no? Pues Afrodita para los griegos, Venus para los romanos, Astarte, que era para los mesopotámicos, protectoras de la sexualidad, la fertilidad, el amor y la virginidad. Incluso tenemos la diosa Xochiquetzal o Itzpotzli, dependiendo de si era almeca o azteca la cultura, si no recuerdo mal, que vemos que es una imagen de la que era la diosa del amor de estas culturas, con una representación. Algo muy curioso es este halo de plumas alrededor, ¿no? Que asemeja mucho a la imagen que pues tiene la Virgen de Guadalupe actualmente, que obviamente era una integración de una cultura. Cuando en su momento la Iglesia Católica llega a América, pues agarra una diosa que ya existía y de alguna forma la integra a su Virgen, ¿no? Para dar una imagen que fuera más aceptada por los nativos del lugar. Empiezan las guerras territoriales, empiezan los dominios por obtener más posesiones, y entonces ahí es donde empieza el dominio del hombre, con el concepto de que pues, el hombre más fuerte es el que va a obtener ese premio, ¿no? Entonces la mujer empieza entonces a ser moneda de cambio. Dejamos el matriarcado, y el hombre empieza a hacer sus guerras, y obviamente aparecen las primeras vejaciones con las guerras, las primeras violaciones, maltratos, ventas de esclavos, etcétera. Y la sociedad cambia totalmente hacia un concepto mucho más masculino, donde el hombre se posiciona como figura más relevante dentro de todo el aspecto social, ¿sí? Aparece el incesto en Babilonia, en Grecia y en Roma se estableció como se establece como una norma de entregar una dote. La dote era una pues, cantidad que podía ser en dinero, en especias, en posesiones, en tierras, para que de alguna forma asegurar que tu hija que se iba a casar pues tuviera un buen matrimonio, ¿no? Era de alguna forma una mercancía de cambios, así como que para que aceptes a mi hija te pago todo esto. Entonces una forma de frenar precisamente la pérdida patrimonial, porque obviamente al hombre que le nacía una hija pues estaba seguro que iba a perder una cantidad de terrenos, de posesiones, porque tenía que entregarlo con la dote para cuando su hija se casara. Entonces se empieza a consolidar el incesto. El incesto es una forma de no partir las posesiones. Egipto, sobre todo, el heredero al trono, se consolidó la costumbre de casarse con su hermana, de tener descendencias desde sus propios hijos, considerándose rey legítimo, pero lo más importante era protegiendo su patrimonio, en el sentido de que pues no iba a tener que dividir ni otorgar parte de esa
posesiones que tenían cuando la hermana se casara, y así se seguía manteniendo, e incluso se seguía no solo manteniendo, sino incrementando cada vez más esas, esas posesiones, ¿no? Incluso este término, perdón, de dividir, pues también tiene que ver con otras cuestiones, como estamos viendo el adulterio, ¿no? El adulterio también comienza a considerar, a castigarse en muchas culturas, porque hay herederos que pues de alguna forma son ilegítimos, pero también tienen derecho al patrimonio. Y de hecho esos son, empiezan los primeros atisbos ya con el problema, de forma que pues el adulterio implicaba que se afectaba la descendencia de la mujer y también el patrimonio. Este fue también uno de los motivos fundamentales, la pérdida de patrimonio, por los cuales en un momento determinado la Iglesia Católica considera que los padres, los curas, tienen que mantener el celibato, no pueden tener relaciones con mujeres y no se pueden casar. Anteriormente, al principio de la era, un poquito más adelante lo veremos, los curas sí podían casarse y tener descendencia, pero obviamente a la hora de que estos fallecían, parte de sus posesiones, que eran posesiones de la iglesia, pasaban a sus herederos y la iglesia iba perdiendo con ello patrimonio. Por lo tanto, una forma de proteger esa pérdida patrimonial dentro de la iglesia fue prohibir que los curas se casaran y imponer el voto de celibato, con lo cual se frenó esa pérdida y la iglesia fue acumulando también en su momento riqueza. Bueno, aparecen los primeros núcleos urbanos con la aparición de artesanos y obreros, y aparece algo que no tenía cabida hasta el momento, que es el tiempo libre. O sea, la gente trabajaba de sol a sol y pues comía, trabajaba, se cambiaban, pero no había tiempo libre. Los artesanos y los obreros pues empiezan a tener una jornada laboral donde trabajan, donde terminan y donde de golpe y repente aparece un tiempo de ocio donde no había nada que hacer. Es la primera vez cuando la sexualidad empieza a perder su fin meramente reproductivo y empieza a tener fines lúdicos, o sea, cuando la gente empieza realmente a tener sexo por placer. Entonces, la mujer que es casada normalmente no participa de este placer, o sea, la mujer se tiene que quedar en su casa, a la crianza de sus hijos, y el hombre comienza a frecuentar los prostíbulos y empieza a disfrutar de fiestas y las famosas fiestas etarias, donde se divierte y satisface los placeres sexuales, y aparecen pues las primeras prostitutas, que son las etarias, que pues son mujeres que normalmente pues, no tienen una descendencia, o si la tienen muy escondida porque no son normalmente hijos bastardos, pero son mujeres cultivadas, mujeres que saben cantar, que saben tocar música, que saben de alguna forma hacer que las personas se diviertan, ¿no? Y pues obviamente reciben una remuneración por ello, ¿no? Serían las primeras prostitutas realmente. Con la civilización helena, con el siglo V antes de Cristo, en Grecia aparece una liberación del individuo, una exaltación del individuo, del hombre, aparece el culto al dios Dionisio, o dios Baco, el dios del vino, y el ocio, el arte, la sexualidad comienzan de alguna forma a perder sentido, y es donde aparecen las primeras orgías, y la práctica de la homosexualidad masculina era totalmente muy extendida como una forma de búsqueda de belleza y de amor y de placer. O sea, en ese momento la sexualidad era, pues pudiéramos considerar bisexualidad, ¿no? O sea, los hombres y las mujeres podían tener sexo indiferentemente con hombres o con mujeres. En el Imperio Romano, al principio del Imperio Romano, se da un concepto de familia, de patriarcado, con una religión que es politeísta, ¿no? Hay distintos dioses, y con el tiempo la búsqueda del placer y sobre todo la expansión del imperio, ¿no? Comienza a darse otras prioridades, sobre todo por las clases sociales dominantes que tienen un poder socioeconómico, y tanto hombres como mujeres, aquí sí hay una igualdad entre los géneros, ¿no? Empiezan a disfrutar de los placeres carnales y tener relaciones sexuales, se da el adulterio con total normalidad, se permite el divorcio, ¿sí? El aborto, la homosexualidad, tanto masculina como femenina, eran totalmente aceptados y considerados normales como una forma de obtención y gratificación placentera más, sin ningún conflicto. Es con la aparición del cristianismo cuando pues se comienzan a catalogar de impuros en el Antiguo Testamento el adulterio, la fornicación, la prostitución, la sodomía, incluso la homosexualidad, pero un paréntesis muy relevante es entre los hombres. En el Antiguo Testamento en ningún momento se hace referencia a la homosexualidad entre las mujeres. De hecho, algo muy curioso es que prácticamente ni se nombra ese aspecto en toda la Biblia, ¿no? O sea, lo que es pecaminoso es la homosexualidad entre los hombres. Claramente la mujer para la religión no ha contado mucho en ese sentido. Entonces la monogamia
es estricta y el matrimonio, perdón, es indisoluble hasta la muerte, así se maneja en el cristianismo. Se prohíbe toda relación extramarital y se exalta la castidad, como les pone ahí. La mujer pasa a ser el foco de todo pecado, el foco de toda tentación con el mito de Adán y Eva, ¿no? Algo curioso, si se dan cuenta históricamente, pasamos del matriarcado, de donde la mujer era el centro de todo, el centro de la procreación, la dadora de vida, pasamos a este momento donde la mujer es la culpable de todos los males de la tierra, la incitadora al pecado. Obviamente, el cristianismo en Roma supone un conflicto muy grande y el emperador Constantino, que pues es el emperador que estaba cuando el cristianismo empieza a expandirse, pues tenía un montón de eh, pseudo sectas cristianas que no acababan de ponerse de acuerdo en nada y constantemente tenían discusiones entre ellos, y el clima político en Roma, bueno, en todo el imperio era bastante conflictivo. Entonces decide hacer una reunión y lo que conocemos como Concilio de Nicea, y une a todas estas sectas que inicialmente cristianas para crear y ponerlas de acuerdo en algo. Es ahí donde surge la Biblia. Entonces, en esa Biblia que tenemos hoy día hay una serie de evangelios que pues se llegó a un acuerdo en ese concilio de qué evangelios eran los que iban a componer la Biblia, que básicamente son evangelios que dan una visión de Jesucristo, de deidad, y los evangelios con los cuales eran menos seguidos, tenían menos seguidores, o no daban esa visión, daban una visión de un Cristo más humano, más persona, decidieron dejarse fuera de la Biblia, que son los que conocemos como evangelios apócrifos. ¿Okay? Que dan otra información que pues era un poquito discordante y se decidieron dejar. Entonces en ese momento es cuando se constituye el Nuevo Testamento y se forma pues la Biblia como la conocemos hoy día, con Antiguo y Nuevo Testamento. Y pues bueno, el emperador Constantino pues se cree, ¿no? Bueno, se dice que es el primer emperador cristiano. Si es cierto, Constantino se convirtió al cristianismo, pero hay que añadir el hecho que él se convirtió al cristianismo en el lecho de muerte, o sea, poco antes de morir se convirtió, se arrepintió de los pecados, y pues es lo anecdótico, ¿no? Pero la parte interesante es que muchas veces vemos como que es que está escrito en la Biblia. Sin embargo, bueno, si consideramos que la Biblia finalmente es la palabra de Dios, bueno, pues, sí, definitivamente la Biblia es la palabra de Dios, pero pues vamos a añadirle censurada por los hombres de alguna forma, ¿no? Porque pues la Biblia acaba siendo un producto de un grupo de personas que llegaron a un acuerdo político religioso para pues reducir al máximo los conflictos entre estos grupos cristianos. Bueno, aparece el Nuevo Testamento, obviamente, como estamos diciendo, hay una selección de evangelios, otros quedan fuera, y San Pablo, por ejemplo, en la epístola a los Corintios enfatiza este punto que es muy interesante. Dice: bien le está al hombre el evitar contacto de la mujer, sin embargo, para evitar la fornicación, que cada hombre tenga su mujer y cada mujer tenga su marido. Si no puedes guardar continencia, que se casen. Es mejor casarse que abrazarse, refiriéndose al pecado que llevaría al infierno, ¿no? Bueno, en gran parte de Europa comienza la ocupación árabe, y ello conlleva obviamente un sometimiento de la mujer sometida al hombre casi como un animal doméstico. No es totalmente la contraparte. El hombre puede tener todas las mujeres que quiera, es la poligamia. Sobre todo siempre un elemento muy relevante es que tenía que mantenerlas y mantener a su descendencia, si ellas no podían trabajar, y él se complace utilizándolas a su antojo. La mujer no tiene derecho al placer, y por eso en muchas de estas culturas todavía hasta el día de hoy se permite la ablación del clítoris como una forma de mutilar el objeto que es placentero para la mujer, ¿no? Llega la Edad Media y obviamente con la reconquista de muchos lugares en Europa, en las posesiones árabes y la expansión de la iglesia, pues la iglesia comienza a imponer sus ideales y obviamente imponer sus reglas sobre los que son la sexualidad. De hecho, pues en algunas partes se pagan impuestos por tener relaciones sexuales. De ahí viene la famosa palabra que usan los ingleses, el fuck, que simplemente es una abreviatura de esa expresión que tienen ahí, fornication under the consenting of the king. O sea, había que pagar impuestos para ponerte en relaciones, como una forma también de pseudo control de la natalidad, ¿no? Hasta el siglo XII y el siglo XIII aparece algo que es el amor cortés. El amor cortés, el hombre de alguna forma tenía que hacerse merecedor
de los favores de la dama, del cariño, enamorarla, que de hecho es también una idea que hemos arrastrado hasta el día de hoy, ¿no? El hombre tiene que hacer, dicen los muchachos, tiene que hacer puntos con la muchacha, ¿no? Se considera que la amada es un objeto puro, casi inalcanzable. De hecho, pues las mujeres casadas son las que más suelen ser objeto de culto porque obviamente son más inalcanzables porque no se podían divorciar y no podían cometer adulterio porque el dogma cristiano seguía estando ahí. Pero en este punto la iglesia, pues como ve de alguna forma algo pecaminoso también este amor cortés, también lo reprueba y también lo prohíbe. En el siglo XVI ocurre esta imagen que tiene aquí, que es el concilio de Trento. El concilio de Trento dura de 1545 a 1563. Es nuevamente una reunión, en este caso ya de obispos, cardenales, etcétera, donde se llegan a establecer ciertos puntos que hasta el momento no estaban reglamentados. Por ejemplo, un punto muy relevante es que el matrimonio tiene que ser público y tiene que ser ante un sacerdote que oficie la misa y el proceso. Antes las personas se podían casar, casi cualquier persona que fuera de la misma religión podía casar a otra, pero ahora pues sí cambia para que sea un acto público. El acto sexual se va a regular en ese concilio de Trento dentro del matrimonio, o sea, fuera del matrimonio es pecaminoso, y las parejas debían abstenerse de tener relaciones sexuales 40 días antes de la Navidad, 8 días posteriores a la Pascua de Pentecostés, los miércoles, viernes y domingos, las fiestas religiosas, los días de ayuno y 5 días antes de la comunión y un día después. La homosexualidad masculina sigue siendo castigada, la homosexualidad femenina, vamos a decir, estaba permitida porque realmente ni se habla de ella, sigue sin hablarse de ella. Entonces, si siguiéramos aquello que decía el Concilio de Trento, háganse cuenta que pues los días que están en rojo en este año 2018 pues no tendríamos que tener ningún tipo de relación sexual, eso considerando, ¿sí?, que no comulgáramos, porque si comulgáramos, acuérdense que serían 6 días antes de la comulgar y un día después, o sea que prácticamente estaríamos toda la semana sin mantener relaciones, ¿no? Entonces, como ven, queda muy poca posibilidad. Obviamente, pues todo esto pues, va cambiando, llega el siglo XVII, se comienza a utilizar el preservativo, que es un invento árabe, ¿sí?, para prevenir, en este caso, la sífilis. No era como un método anticonceptivo, sino para más bien impedir la epidemia que se estaba produciendo de sífilis, el contagio, ¿no? La mujer se sigue manteniendo la idea de que tiene que ser casta y pura hasta el matrimonio, y la virginidad era como su posesión más preciada, y ya una vez casada tiene que permanecer fiel y tiene que permanecer en su casa al cuidado de la crianza. Los hombres podían tener todas las queridas que quisieran, incluso eso era como un prestigio social. Cuanto más queridas tenías, pues eras mejor hombre y muchas más, incluso como que mucho más valor, ¿no? Llega en 1789 y en Francia ocurre la Revolución Francesa, y al grito de liberté, égalité y fraternité, pues el hombre y la mujer aparecen por primera vez en la historia como iguales. La mujer no tiene que ser sumisa a su marido y tiene derecho a disfrutar la vida y el placer sexual igual que los hombres. De hecho, la mujer forma parte de esa revolución, y esta es una imagen clásica de la Revolución Francesa, donde vemos una mujer enarbolando la bandera de Francia delante de los revolucionarios y curiosamente con un pecho al aire, ¿no? O sea, como que esa revolución es de todo. Y obviamente pues no es de extrañar que también los franceses tengan una mayor libertad sexual que muchas otras naciones en el mundo. En el siglo XIX es cuando se empiezan a exaltar los sentimientos y las tendencias de la liberación, las costumbres sexuales. Es cuando empezamos realmente a tener una concepción del placer más cercana y de la sexualidad más cercana a la que tenemos hoy día. Las grandes cortesanas se codean con nobleza, con la nobleza, ¿no?, y se exhiben sin pudor. Aparecen los espectáculos de seducción y nace realmente el erotismo. Es cuando estas cortesanas son mujeres que viven, aquí tenemos una pintura de una cortesana, son mujeres que viven en la corte, son prostitutas de lujo, pudiéramos decir así, educadas, con acceso a la literatura, con acceso a la educación. La mujer casada, ¿no?, sigue estando en su casa, a la crianza de los hijos, pero estas mujeres cortesanas son las que empiezan a buscar la seducción, el arte de provocar, etcétera. Llega el siglo XX y obviamente hay una revolución en la sexualidad, sobre todo con las teorías freudianas. La teoría de Freud, con todos los aspectos psicosexuales, cambian totalmente a principios del siglo XX la concepción que se tiene de sexualidad, y poco a poco se va a ir
cambiando con los movimientos estudiantiles, los 60, todo el concepto que se pone en duda la moral de la iglesia, ¿no? Donde la sexualidad que se defiende en la iglesia, esa sexualidad restrictiva, esa sexualidad casi con fines procreativos, ¿no? Pues se pone en duda y empieza a cambiar un poquito el concepto. Alrededor de los 60, aquel famoso "hace el amor y no la guerra", con todo el movimiento hippie, ¿no? Pues empieza a exaltarse el uso de sustancias y también obviamente la promiscuidad sexual. Algo muy relevante en la historia ya científica de la sexualidad son los informes Kinsey. Alfred Kinsey desarrolla dos informes de la sexualidad humana, el informe sobre el hombre y el informe sobre la mujer, donde se habla sobre prácticas sexuales desde un punto de vista biológico, y posteriormente, ya a finales de los años 20, son John Masters y Virginia Johnson los que realmente realizan una auténtica revolución en la sexualidad, estudiando desde un enfoque científico la sexualidad humana y dando respuestas a muchos mitos que tenemos alrededor de la sexualidad. En el siglo XXI actualmente, pues podemos hablar de que, por ejemplo, hay una normalización en el uso de métodos anticonceptivos de casi todo tipo, no solo anticonceptivos de barrera como son el preservativo, sino anticonceptivos hormonales, también otro tipo de prácticas, ¿no? Como métodos, el control de ciclo, etcétera, que están muy difundidos. No, a lo mejor no tanto como se cree, pero definitivamente sí hay un conocimiento y mayor diversidad sobre el aspecto de la sexualidad. Un punto que es parte del conflicto y obviamente parte de por qué yo quise hablar un poquito de sexualidad y de la historia de sexualidad, precisamente es la educación sexual en la escuela. Hasta qué punto normalizar la sexualidad, pero pues obviamente ha llevado a un acercamiento a los escolares sobre la sexualidad. Es un punto muy relevante, esa es la realidad, es un punto muy relevante porque el conocimiento es fundamental para poder hacer prevención en todos los niveles, y obviamente ese conocimiento es el que nos va a llevar y nos va a permitir que los individuos tengamos mayor diversidad y mayor capacidad y amplitud. Muchas veces, precisamente hablando de conocimiento, ¿no? Es por el motivo de esta charla, nos damos cuenta que es cuando conocemos la historia de la sexualidad humana. A veces yo escucho gente que dice, es que en el pasado no era así. Bueno, ¿en qué fecha del pasado, no? Porque si uno se va al pasado, si se dan cuenta, pues el matriarcado sería lo más natural, ¿no? La mujer como dadora de vida sería la máxima exponente y la máxima responsabilidad. Si pues vamos un poquito más para acá y nos vamos a Grecia y a Roma, pues entonces lo normal, según como era, pues sería que fueran las orgías y que todos disfrutáramos del placer unos con otros sin preocuparnos de las enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, etcétera, etcétera. Entonces estamos en un momento donde pues obviamente, como ha venido ocurriendo durante la historia, se va cambiando los conceptos de sexualidad. Aparecen la defensa de los derechos sexuales de hombres y mujeres, sea cual sea su orientación sexual, y cada vez más yo creo que algo muy importante es el hecho que se está buscando la igualdad y la equidad de género, ¿no? El hombre y la mujer más iguales. O sea, fíjese, la parte interesante en la historia es que pasamos del matriarcado al patriarcado y ahora estamos buscando nuevamente esa igualdad entre los géneros en todos los sentidos y en todos los aspectos. Bueno, pues esta era simplemente la cápsula un poquito extensa al día de hoy. Ahí tienen mis datos personales, también los tienen aquí, y pues cualquier comentario, pues con gusto lo vamos a dejar en nuestra página de Facebook, para que si tienen alguna duda, algún comentario, se los vamos a contestar en cuanto tengamos un tiempito, y si quieren que les compartamos la presentación, nos mandan un correo electrónico, con gusto se la hacemos llegar. Muy bien, pues muchas gracias por su tiempo, y pues los veo el próximo mes en la siguiente cápsula. Gracias.